Para nosotros es un placer salir de La Plata y bueno, yo a muchos de ustedes ya los conozco, pero bueno, conocerlos, saber cuáles son sus inquietudes y lógicamente el año 2017 fue un año bastante tormentoso en cuanto a los cambios que se sucedieron para todos los nuestros trabajos. Yo digo, los trabajos son de todos. Como ustedes saben, la Dirección de Geodesia ya hace un año, va a ser un año, dentro de muy poco tiempo, que se juntó, yo digo se fusionó, se juntó con la Dirección Provincial de Catastro que depende de ARBA. Esto, bueno, motivó innumerables controversias, situaciones, pensamientos. Yo trabajé cerca de casi más de 25 años en el Departamento de Fiscalización Parcelaria, con lo cual no fue fácil toda esa situación vivida, pero bueno, lamentablemente la Dirección de Geodesias tenía muy poca gente, creo que son 38, menos de 40 personas las que ingresaron a Catastro, o sea, era una situación bastante extrema la que estábamos viviendo en infraestructura. Con lo cual, bueno, lógicamente uno desde la nostalgia por ahí prefería cuidar su lugar de trabajo, pero bueno, las realidades nos superaron. No solo y los diferentes gobiernos, ¿no?, que fueron sucediendo. Quizás hubiéramos terminado en tierras o hubiéramos terminado en el Ministerio de Desarrollo Social. Así que bueno, ahí esto da para hablar bastante, pero bueno, lo importante es que durante todo este año de transición se llevaron adelante, bueno, todas las modificaciones. Hubo que fusionar actividades y trabajos que se desarrollaban, por ejemplo, el tema de la que existía Circular 10 y existía visado de planos. Bueno, hoy es un único departamento que está a cargo de Daniela, que se llama Mensura de Tierra. Lógicamente hubo que ayornar las tareas que realizaban uno con las tareas que realizaban otros, evitar superposiciones, que era un motivo de queja permanente. Eso ya está dejando de suceder. Entonces, bueno, de a poco, digamos, se fue logrando y creo que hoy estamos por la buena senda. Después Daniela le va a contar cómo es la metodología. Pero bueno, la realidad es que hoy en un solo lugar se pueden solucionar un montón de cosas en un tiempo relativamente corto. La modalidad de presentación, ustedes saben que en ARBA todo se trabaja con comprobantes. Con lo cual, bueno, creo que de a poco se ha ido logrando, para beneficio de todos ustedes, que la metodología sea más sencilla. Lógicamente hay que aprender a hacer los comprobantes y demás, pero bueno, no es demasiado diferente de lo que están acostumbrados a hacer ustedes. Bueno, el Departamento de Propiedad Horizontal también se está trabajando. Julián está llevando una tarea bastante ardua, tratar de evitar diferentes tipos de visados de acuerdo al visador que te va tocando el plano. No es una tarea sencilla, pero bueno, la va llevando bien. O sea, van saliendo las cosas, de a poco se empieza a solucionar. Y después, bueno, dentro también de propiedad horizontal está el tema del artículo sexto, el decreto 2489 y el 947, que Javier Cruz es el encargado de llevar adelante, y que también va a hablar sobre ese tema. Y bueno, y aparte, bueno, de la sugerencia de plano de mensura, también quedó a cargo el Departamento Archivo de Planos, que nucleó lo que eran un montón de departamentos, o sea, nucleó lo que es el archivo de planos de geodesia, va a nuclear el archivo de planos de propiedad horizontal, lo que es el archivo fotogramétrico que tenía geodesia, que era un poco antiguo, pero estaba con la intención de escanear todas las fotos y preservarlas, y también el archivo histórico. Eso todo funciona ya en la calle 61, entre 10 y 11, no sé, para los que a veces andan en La Plata. También con un comprobante se solicitan todas las copias que necesitan ser legalizadas. Y bueno, sumado a esta fusión,
tenemos el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que dentro de poco va a cumplir 3 años. Con lo cual hubo que trabajar bastante en el tema de la puesta en vigencia del código, que es una exigencia ya que nos viene dando los organismos legales de la provincia de Buenos Aires. Y desde ARBA, desde Catastro, de la Gerencia General de Catastro y Geodesia, se trabajó para elaborar las resoluciones normativas que van a servir de base para que ustedes puedan realizar las tareas profesionales. Yo quería hablar en particular de dos. Hay una tarea nueva que el nuevo Código Civil nos está dando, que es el derecho de superficie. Este es un poco una mezcla de nosotros estamos acostumbrados a trabajar dentro de lo que es el derecho romano, y acá aparece otro tipo de derecho, ¿no? Que es el derecho de superficie. En general, la definición saben que es para efectuar plantaciones, forestaciones y construcciones sobre el terreno o sobre lo plantado, forestado o construido. Entonces, básicamente la tarea del agrimensor, como siempre, pasa por la determinación del polígono que va a ser objeto del contrato en el cual se va a desarrollar el derecho de superficie. Entonces, hubo que trabajar en conjunto con el registro de la propiedad y con otros organismos para ver de qué manera se podía hacer que la determinación de este polígono sea lo más sencilla posible. Porque imagínense ustedes, si hay que determinar un derecho de superficie sobre el Océano Atlántico, y tenés que ir a determinar línea de ribera, etcétera, etcétera, está básicamente haciendo otro plano de mensura, con lo cual la tarea iba a ser bastante compleja. O sea, estábamos siempre, digamos, si se le da lugar a que intervengan todos los organismos, es como hacer un plano, con lo cual no iba a haber una gran diferencia con lo que estamos haciendo ahora. Entonces se llegó a la conclusión, por tratarse de un derecho temporario, de que se podía determinar un estado parcelario superficiario. Es decir, determinar el polígono a través de un estado parcelario. Este estado parcelario va a tener las características diferentes. Si querés anda pasándolo, si va moviendo. Va a tener características diferentes a las que estamos acostumbrados a hacer las presentaciones nosotros. Es decir, la ley 10.707 prevé que se hagan, se confeccione un plano. Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a hacer es generar un plano dentro de lo que es la presentación del estado parcelario superficiario. Ese plano va a determinar la parcela superficiaria y, lógicamente, esta parcela superficiaria va a tener las características de cualquier parcela, es decir, va a estar determinada por las medidas lineales, angulares y superficiales, y se va a determinar va a tener nomenclatura, es decir, va a ser una parcela nueva con una partida nueva. Y a su vez, sobre esta parcela superficiaria se pueden volver a constituir nuevos derechos. Se puede hacer, por ejemplo, un plano de propiedad horizontal. Así que creo que con la resolución normativa que ya se elevó, se le va a dar un rango más importante al estado parcelario, un rango que no tenía, porque el estado parcelario no generaba un título, digamos, siempre el título era el que ya existía, el que teníamos. En cambio, con lo que va a determinar esta resolución normativa, este polígono, esta parcela superficial va a servir de base para futuros títulos. Inclusive se puede dividir, es decir, básicamente se va a hacer estado parcelario, no vamos a participar en lo que va a ser el contrato. Simplemente eso va a llevar una nota que va a decir que las futuras restricciones, afectaciones, etcétera, etcétera,
que se produzcan sobre esa parcela superficiaria deberán ser determinadas antes de la implantación del contrato. Es decir, nosotros, el cliente va a venir, va a decir, mira, yo voy a forestar, necesito 1 hectárea, o voy a hacer una construcción, o la actividad que quiera desarrollar, o poner lo que fuera. Entonces nosotros básicamente vamos a determinar el polígono. Por ahí va a pasar nuestra actividad. Lógicamente, internamente hay que trabajar bastante porque hay que tener un orden, ¿cierto? Porque sobre un mismo predio se pueden ir desarrollando determinar sucesivas parcelas superficiarias. Y a su vez sobre esas parcelas superficiarias se pueden desarrollar otras actividades superficiarias o subdivisiones o ejecución de construcciones. Con lo cual, internamente tiene que haber un orden, y más aún cuando estamos hablando de un derecho que es temporario. Entonces, bueno, esa fue un poco la idea que surgió desde la Gerencia General y que se acordó, por lo menos el registro de la propiedad estuvo de acuerdo, porque, bueno, lógicamente los notarios lo que quieren hacer es el contrato. Para hacer el contrato necesita nuestro trabajo. Entonces, si nuestro trabajo era muy extenso en el tiempo, esto producía ciertos roces entre catastro, los agrimensores y los escribanos. Entonces, creo que dimos en el punto justo que se haga por estado parcelario. Lógicamente, dentro de la repartición, además hay que asignar nomenclaturas, es decir, y el orden que explicaba hace un ratito, con lo cual este estado parcelario va a pasar por diferentes departamentos, es decir, hay que asignar nomenclatura. La nomenclatura esta la van a generar el departamento mensura de tierras, que son los que saben asignar nomenclatura. Y siempre se va a hacer por polígono, aunque se pida un derecho de superficie sobre una unidad funcional de propiedad horizontal. Aunque o sea, si alguien en la terraza de un edificio quiere poner una antena o ejecutar algún tipo de construcción, se va a hacer con la misma metodología. Es decir, siempre vamos a determinar un polígono con una parcelita y una nomenclatura. Así que sea pH o sea tierra, siempre la metodología va a ser la misma. Yo creo que también, bueno, esto es el primer paso que se da, lógicamente, cuando empiece a aplicarse. Veremos de qué manera se va a ir ayornando la normativa, y seguramente va a ser motivo de nuevas normas o circulares como para afianzar lo que es este desarrollo. Ya la resolución normativa también prevé cómo van a ser las cédulas catastrales, cómo van a ser los avalúos, es decir, todo la cédula de tierra, la parcela superficiaria, el plano. En su momento, bueno, desde la Dirección de Geodesia se sacó esa normativa que esa salió bastante rápido, pero bueno, no había sido del todo consensuada. Esa normativa hablaba de plano de mensura, pero bueno, lógicamente cuando hablamos de plano de mensura ya estamos, yo creo que lo que es plano de mensura está directamente ligado a lo que es un título de propiedad. Por lo tanto, creo que el estado parcelario superficiario es la mejor manera de darle una solución a este tipo de nueva actividad profesional. Que bueno, esperemos que empiece a usarse. Todavía no han sido muy pocas las preguntas, creo que han sido 5 o 6 en todo, desde que está el código vigente, como para tratar de armar este tipo de planos. En algunos casos han aparecido para tratar de solucionar situaciones donde la ley 8912 no te las da a la solución, lugares donde no se permitían anexiones. Entonces, bueno, por ahí querían aplicar un derecho de superficie para hacer estacionamientos, es decir, pero bueno, yo creo que acá, en particular los municipios van a tener que trabajar bastante para
compatibilizar lo que determina la ley de uso del suelo a través de la ordenanza convalidada con lo que se pretende hacer en la actividad del derecho de superficie, porque si no es medio como que van a tener que dar una habilitación. Entonces, bueno, esa habilitación el municipio va a tener que ser compatible con lo que permita el código. Nosotros no la vamos a pedir, no. Problema de ustedes. Estuvimos bien, ¿eh? Y sí, problema del municipio. Y porque, digamos, nosotros partimos del razonamiento de que si un particular, por ejemplo, no quiere comprar un lote y decir voy a hacer un edificio de 50 pisos, bárbaro, compralo. Si después no podés hacer los 50 pisos, problema tuyo. O sea, anda a la municipalidad y saca el plano de obra, hacer la tramitación. Entonces lo que nosotros vamos a hacer, no nos vamos a meter en esa actividad, simplemente vamos a hacer el plano, nos vamos a limitar a darle la parcela superficiaria y después con su escribano, con el municipio a través de la habilitación que tendrá que gestionar, etcétera, etcétera, él sacará los permisos que requiera. Por eso les decía que va a llevar una nota relacionada con que las afectaciones, restricciones, etcétera, etcétera, surgirán previo a la implantación de la actividad propuesta. O sea, nosotros hicimos determinado polígono, tomá, acá tenés nuestra tarea, empezá a trabajar en el donde corresponda. Bueno, yo creo que esto ya, por lo menos por nuestra parte, hay que esperar que empiece a funcionar. Ya la normativa, digamos, ARBA tiene... Claro, ahora falta que tener número la resolución normativa, ya fue vista por las partes legales de la Gerencia de Asuntos Jurídicos de ARBA, es decir, previo a elevarse, hay un ir y venir para que la vayan viendo. Hasta ahora ha sido consensuada, así que en cualquier momento aparece ya con número. Bueno, no sé, esto de derecho a superficie, después si quieren preguntar algo lo charlamos, pero como todavía no empezó a aplicarse y es algo nuevo, no hay mucho más para decir. Cambiando, siguiendo bueno, con la tónica del nuevo Código Civil y Comercial, hay todo un tema que sí da bastante para hablar, que son el tema de la propiedad horizontal especial con los conjuntos, con los denominados conjuntos inmobiliarios. Como ustedes saben, el Código Civil, en su artículo 2073, hace las definiciones de cuáles son los conjuntos inmobiliarios y está diciendo que los clubes de campo, los barrios cerrados, los sectores industriales, o parques industriales o agrupamientos industriales, los centros comerciales, los centros náuticos, constituyen conjuntos inmobiliarios, con lo cual es muy amplia y variada la tónica que van a tener este tipo de emprendimientos. Tienen una particularidad, a nuestro entender, que se la denomina propiedad horizontal especial, es decir, sigue siendo una propiedad horizontal en cuanto a que va a tener un reglamento de propiedad y administración, es decir, todo el emprendimiento se va a regular por lo que dice el título quinto del nuevo Código Civil, que es la propiedad horizontal. Pero la particularidad que tiene, que la da el artículo 2076, que dice que son solamente comunes las áreas circulatorias y los esparcimientos o las zonas de servicio. Con lo cual, ¿qué es lo que nos está diciendo estos artículos? De que hay un sector de estos emprendimientos que es propio, es privativo. Con lo cual, básicamente las leyes de propiedad horizontal, la 13512 que quedó derogada y la del título quinto del nuevo Código Civil, nos está diciendo de que ya no es que la tierra dejó de ser totalmente común, entonces no es necesario la existencia de edificios para dividir, porque si no, ¿cómo dividíamos una tierra que era común? Con diferentes bloques de edificios a construir, en construcción o construidos. Entonces, de esa manera hacíamos el plano de propiedad horizontal.
En este momento tenemos esas unidades que son privativas. Pero también, dentro de lo que es todo un conjunto inmobiliario, vamos a tener sectores, es decir, se pueden generar un montón de unidades privativas, pero en un sector puede haber un shopping, es decir, en un lugar, en una unidad privativa que tiene ciertas características, que tiene un cerramiento, etcétera, etcétera, cumple, digamos, los requisitos para ser un conjunto inmobiliario. Entonces tenemos la estación de servicio, tenemos el estacionamiento, tenemos el cine, tenemos el ICI y por allá tenemos el shopping. Y lógicamente ese shopping tiene locales comerciales, galerías internas. Entonces la única manera de que todos esos locales que están dentro de ese shopping tengan un título de propiedad es acogiéndose al título quinto, es decir, ahí va a ser necesario hacer el clásico plano de propiedad horizontal. Por lo tanto, es bastante variado el tema. En los parques industriales, por ejemplo, hay un roce, digamos, hay un problema que no es sencillo de solucionar, porque la ley de agrupamientos industriales dice que los accesos son a través de calles públicas. Eso dice la ley, pero el Código Civil dice que los accesos son comunes. Entonces, bueno, nosotros en la normativa no nos estamos alejando de lo que dice el Código Civil. El problema un poco lo tiene la Dirección de Industrias, sobre todo por lo referido a la provisión de los servicios. Es decir, los agrupamientos industriales tienen que tener gas, tienen que tener electricidad ya en demasía para la actividad que van a desarrollar. Entonces, bueno, ahí hay ciertos problemas o va a haber que modificar ya leyes de fondo para que se puedan, porque se puedan llevar los servicios a través de lo que son comunes. Hoy lo único que conocemos son las servidumbres, es decir, han aparecido planos donde se han hecho servidumbres, pero bueno, es bastante engorroso constituir servidumbres sobre comunes. Así que bueno, ahí tiene una tarea bastante difícil la gente de industrias que tendrán que trabajar en ese sentido. También dentro de lo previsto en esta normativa está generar comunes, superficies que sean comunes de uso exclusivo, es decir, polígonos, o sea, dentro del común, polígonos de uso exclusivo. Por ejemplo, volviendo al tema del parque industrial o de los que me refería hace un rato de un gran centro comercial, puede haber un polígono de uso exclusivo para el estacionamiento de los empleados directamente. Entonces, en un polígono de uso exclusivo que va a estar determinado, lógicamente, con sus medidas lineales y superficiales, y con una letra mayúscula, va a ser el estacionamiento para todos los empleados. O en determinados lugares, ciertos comercios pueden decir, bueno, mira, estas 3 o 4 lugares de estacionamiento van a ser para mi comercio. Entonces va a ser uso exclusivo, tendrán su cartelito, va a decir uso exclusivo para, no sé, el restaurante, la farmacia o lo que fuera. También se prevé, o en el caso de los náuticos, de aquellos barrios, bueno, acá en Bahía Blanca tengo entendido que no hay muchos barrios, pero bueno, nosotros allá en lo que es el Tigre, Pilar, hay bastantes, y hay bastante actividad náutica. Entonces muchas veces dejan las embarcaciones, lógicamente, sobre los lagos que se generaron con autorización de la autoridad del agua, por supuesto. Entonces el señor deja la embarcación en lo que es un común, porque dijimos que todos los esparcimientos son comunes. Entonces tendrá un polígono también con una letra mayúscula que va a ser de uso exclusivo del titular de la unidad privativa. Entonces este común de uso exclusivo lo va a usar el titular de una unidad privativa. Y también se prevé que haya unidades complementarias, que sean también, qué sé yo,
para guardar ciertas, no sé, herramientas, embarcaciones menores, etcétera, etcétera. Lo que se quiera guardar también se puede utilizar una unidad complementaria, que también va a estar determinada con un polígono con una letra mayúscula. La particularidad que tienen tanto las unidades complementarias como los comunes de uso exclusivo es que siempre van a estar atados a la unidad privativa, es decir, no van a poder ser transferidos en forma independiente o podrán, se me ocurre, podrán ser transferidos a otros titulares de dominio dentro del mismo emprendimiento, tal cual funciona por ahí en una propiedad horizontal actual. Eh, lo que pasa que el polígono de la lancha va a estar sobre el agua. Y mira, lo que pasa es que por el código te está diciendo que todo lo que es esparcimiento es común. Te dice el código. Entonces, digamos, claro, lo que pasa es que un poquito quiere revertir lo que se venía haciendo hasta ahora, que son derechos personales. Es decir, ahí es como que vos le estás dando un derecho personal a un titular de dominio de una unidad privativa. Entonces, justamente el Código Civil nuevo lo que quiere es que sea todo por derechos reales, que se maneje todo por derechos reales, que se evite la existencia de derechos personales. Entonces directamente te hace la definición y te dice que todos los esparcimientos, todo lo que es circulatorio, todo es común. O sea, todo va dentro de la planilla de los comunes. El día que nosotros hagamos el plano, vamos a tener un montón de unidades privativas que seguramente la nomenclatura la va a asignar directamente el profesional. O sea, no vemos un requerimiento de tener que hacer circular 10 para este tipo de plano. UP1, UP2, UP3, UP4, UP5, un montón de unidades privativas. Marcar los polígonos de los comunes de uso exclusivo, marcar las complementarias y con eso ya estaría determinado, lógicamente, los balances de superficie y con eso estaría determinado el plano. No, las complementarias pueden llegar a ser privativas, digamos, no necesariamente tendrán que ser comunes, no necesariamente como, o sea, los comunes de uso exclusivo sí o sí, por definición ya son comunes. Las complementarias puede existir alguna situación donde directamente sea una unidad privativa, pero no privativas de transmisión independiente como la privativa madre, digamos. Van a tener, se supone que pueden llegar a ser de dimensiones menores y por eso tienen el nombre de complementarias, porque complementan a la unidad madre, digamos, a la unidad funcional madre. Todavía está escrito, hay que ver de cómo lo empiezan a aplicar, cómo los emprendedores, que en definitiva son los que nos van a dar, porque ellos están acostumbrados a vender acciones, etcétera, etcétera, vamos a ver de qué manera se va llevando adelante o cómo las van a atar jurídicamente a todas estas unidades. Pero los conceptos básicamente son esos. También, previo a la confección de este plano de propiedad horizontal especial para determinar, hacer el pH especial, siempre hay que hacer un plano de mensura, el clásico plano de mensura, donde si se trata de un barrio cerrado, hay que ceder las calles, o club de campo, tenés que ceder las calles perimetrales, es decir, cumplimentar las sesiones de ley. Es decir, la ley te dice que tiene que estar rodeado de calles o medias calles, tenés que hacer el cálculo en función de la densidad del espacio verde, de la reserva para equipamiento comunitario, todo lo que determina el 56 de la ley 8912, todas esas sesiones. También tenés las restricciones al dominio, si tenés vialidad tendrás que ceder la calle colectora o dejar un cono de visibilidad. Si tenés un electroducto, bueno, la Dirección Provincial de la Energía o el titular
te determinará las restricciones de todos los tipos de ductos, gasoductos, electroductos, poliductos, de lo que fuera. Entonces siempre se va a hacer una mensura previa con la siguiente característica: además de todas estas restricciones y afectaciones de ley, tiene que estar incluido dentro de la parcela objeto a la propiedad horizontal especial, la grilla, es decir, el proyecto urbanístico que se va a desarrollar, pero sin nomenclatura. Es decir, con un trazo punteado vas a tener que poner dentro del polígono de mensura que te va a quedar para hacer la propiedad horizontal especial, vas a tener la grilla con el proyecto urbanístico. Esto, digamos, surgió primero porque los organismos provinciales que te visan este tipo de emprendimiento te dan restricciones diferentes si está el loteo que si no está el loteo. O sea, es un loteo semi-encubierto porque todavía no está el loteo, es una grilla, es un proyecto. Pero cuando vos lo llevas, el organismo te va a poner una restricción si hay loteo que si no hay loteo. Ejemplo, vialidad, si la perimetral sobre la ruta tiene más de 500 metros, vialidad te pide una restricción. Solamente te pone una restricción de 20 metros de futura calle colectora. En cambio, al mostrarle el proyecto urbanístico que vas a tener, te la hacen ceder. Directamente te hacen ceder como calle colectora. Entonces, tiene que ver con eso y también con un tema impositivo que se pensó para la apertura de partidas provisorias. Fue un tema que se habló bastante en el año 2017, que es generalmente todos los emprendedores comienzan a vender, a hacer boletos, etcétera, etcétera, y lógicamente el comprador enseguida comienza a ejecutar construcciones, y entonces la carga de esas construcciones siempre el titular de toda la tierra es el responsable solidario, o sea, el responsable directo. Pero con la apertura de las partidas provisorias, ya un poco puede ir deslindando la responsabilidad impositiva sobre las construcciones que se vayan desarrollando sobre estas partidas provisorias. Entonces, es un tema que se habló bastante, genera bastantes conflictos, es decir, hoy, donde el área urbanas de catastro visualiza que se están ejecutando construcciones, que aparecen sesiones de calles, automáticamente pasan esa tierra que tiene característica rural, la pasan a característica urbana. Y si a eso le sumamos que las construcciones que se están desarrollando, la cantidad de viviendas, etcétera, etcétera, esto va generando en forma paulatina una deuda bastante grande, con lo cual después venís a hacer los planos y no los podés registrar, porque tienen deuda. Entonces un poco se pensó en esa situación, que es un problema bastante complejo. Después, bueno, para este tipo de desarrollos, en particular de barrios cerrados y clubes de campo, la provincia tiene pensado instrumentar un trámite único para obtener la prefactibilidad y la factibilidad. Es decir, que se haga todo en base en un único trámite electrónico, donde va a estar visualizado el tiempo de ingreso de la documentación, el tiempo de egreso, qué es lo que se le requiere, qué es lo que le falta, es decir, evitar las demoras innecesarias que son motivo de queja de la mayoría de los emprendedores y por ende también de los profesionales que estamos atados a que se obtengan las prefactibilidades y las factibilidades para poder hacer nuestras tareas. Y como bueno, ustedes también ya saben, los planos se pueden aprobar con interdicciones de venta, con lo cual en cierta medida yo diría que es una práctica bastante aconsejable la aprobación de este tipo de planos en función de que quedan totalmente interdictos, es decir, el propietario no puede hacer ninguna transmisión de dominio, eventualmente puede llegar a firmar algún boleto, pero bueno, también lo puede hacer al boleto sin el plano.
Pero a nosotros nos da la tranquilidad de que se puede aprobar la planimetría y ya es inmodificable, digamos, ya la aprobaste, después generarás el trámite directamente del levantamiento de interdicción como corresponde y con un acto administrativo comunicado al registro de la propiedad se harán las ventas, con lo cual en cierta medida estás haciendo en lugar de un trabajo único, estás haciendo dos o tres o varios trabajos. Y positivamente también es bastante aconsejable, ya que toda la parte que queda interdicta no es motivo de apertura, no genera nuevas partidas. Las partidas se abren recién cuando se levanta la interdicción. Con lo cual, esta es una práctica, digamos, bastante utilizada. A veces no siempre aceptada por los municipios que piensan que van a vender, pero bueno, la norma no se hace para el que va a actuar mal, sino se hace para el que va a actuar correctamente. Esta resolución normativa ya fue elevada. Va a tener una particularidad que es cuando se ejecuten los destinos previstos, porque el nuevo Código Civil en los conjuntos inmobiliarios hace mucho hincapié en lo que son los destinos, que van a tener las unidades funcionales o unidades privativas. Entonces, cuando se cumplimente el destino previsto, es decir, se ejecute la construcción, sea vivienda permanente, temporaria, industria o lo que se desarrolle, se prevé la constitución de un estado parcelario especial. La norma lo dice taxativamente, estado parcelario especial, no dice con qué metodología se va a desarrollar este estado parcelario especial, pero bueno, ahí habrá que apelar un poquito al conocimiento de todos los agrimensores para ver cuál es la mejor manera de que esta tarea sea importante, digamos, y no sea, no digo que el estado parcelario clásico no sea importante, porque sí es muy importante, pero se le quiso dar una tónica un poquitito más, una tónica diferente, que tenga una actuación profesional de mayor presencia, digamos, de mayor intelectualidad. Así que bueno, pero todavía no, la norma lo dice taxativamente, habla de estado parcelario especial, pero deberán ser no sé, o ARBA a través de catastro, o las autoridades del consejo, o veremos de qué manera se implementará, cómo desarrollará este estado parcelario especial.